Continuamente nos llegan peticiones para rezar por enfermos. Varios nos habéis pedido esta meditación por los enfermos. Vamos a rezar por ellos hoy. Por Jorge, por Javi, por Mónica, Andrea, Salvador, Kika, por Alejandra, Manolo, Cristina, Chus, María Ángeles, por José Luis, Eugenia, Enrique, por Tere, por Juan Jesús, Manuela, Paula, Josemi, Agustín y tantos, tantos otros que sufrís, que estáis en la cruz. Por vosotros rezamos a diario y nos apoyamos en vosotros. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay preguntas que no se deben preguntar, aquellas cuya respuesta no nos va a gustar. Por ejemplo, si un día el profesor se le olvida poner deberes y un alumno le pregunta, oiga, ¿es que no nos va a poner deberes hoy? Bueno, a ese tío lo linchan. Ese necesita protección policial para llegar a casa. Bueno, pues aquel día, Jesús, estabas tú con tus discípulos, acababas de curar a un niño endemoniado. Tu popularidad por las nubes. Y leemos en el Evangelio, y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, dijo a sus discípulos, grabad en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Tú, Jesús, les anuncias la pasión, así, a palo seco. Los discípulos, dice el Evangelio, no entendieron. Y lo que es peor, no se atrevían a preguntarle acerca del asunto. Les daba miedo preguntar, porque sabían que no les iba a gustar la respuesta. Les asustaba preguntar por la pasión, por la cruz, por el sufrimiento. ¿Y a quién no? En marzo de 2013 estaba yo hablando con Pedro, un chico de 16 años, que me preguntaba sobre la vocación. Y hablamos largo y tendido. Y unos meses más tarde decidió darle su vida entera a Dios y a los 17 años se incorporó al Opus Dei. Comenzó la carrera de Ingeniería Química y le sobraba talento para ello. Y después de los 3 primeros meses de universidad, en Navidades prediqué un retiro al que él asistía. Hablamos mucho de santidad, de darle todo a Dios. Como yo había sido médico, un día me dijo que le dolía la espalda. Yo tenía 18 años, dolores de espalda, yo pensé pues era muscular, y le di un ibuprofeno. Bueno, pues a los 5 días el pobre ya no aguantaba el dolor. Fue al médico y con una simple radiografía le diagnosticaron un osteosarcoma muy avanzado en la pelvis. Y empezó entonces su pasión. Dedicar solo una meditación de 10 minutos a Pedro no hace justicia. Fueron 3 años de quimioterapias, de noches en blanco, de viajes, ingresos hospitalarios. El encuentro con la cruz. ¿Te acuerdas de la película de la Pasión de Cristo? Una de las escenas que más me conmueve siempre es cuando le dan la cruz a Jesús y primero la besa despacito y luego la acaricia con ternura, como a una persona a la que se ama. Pues lo mismo le vimos hacer a Pedro con su cruz. No nos extraña, Jesús, que en el Evangelio de hoy tus discípulos no se atrevieran a preguntarte sobre la pasión, porque el dolor nos angustia. No nos gusta. Y tampoco a ti, Jesús, porque en aquella noche del Jueves Santo sudaste sangre. El control del dolor en cuidados paliativos nunca es fácil. Un día le administraron a Pedro una nueva terapia para controlar el dolor. Y al rato se le caían las lágrimas. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Te sigue doliendo? Pero no. Pedro contestó que era la primera vez en meses que no sentía dolor. Ahí en silencio, en la fragua del dolor, Dios le iba transformando y él iba transformando a los demás. Iba acercando a todos los que se encontraba a Dios. Cientos de personas venían a verle.
En ocasiones te encontrabas otros sacerdotes que venían a verle, incluso obispos venían a ver a este chaval de 20 años. Muchos amigos suyos, como los apóstoles, no entendían. ¿Por qué? Si Dios le deja vivir, decían, ¿cuántas cosas grandes podría hacer? ¿Cuántas almas podría traer a Dios? Si en unos pocos meses había hecho tanto, ¿por qué no dejarle vivir muchos años para que Pedro, con todo su talento, pudiera acercar muchas almas a Dios? Y la respuesta que yo les daba era siempre la misma. Dios es un padre y siempre da a sus hijos lo mejor. Si Dios supiera de una manera para conseguir más santos que mandándole a Pedro un osteosarcoma a los 18 años, no lo dudes, Dios habría optado por ese plan. Dios sabía que en 3 años de cáncer, quimioterapias y hospitales Pedro podía hacer más que en 90 años de ingenierías y salud. Los que sufren han de saber que no hay mejor plan para salvar al mundo que acariciar esa cruz y besarla y levantarla a pulso hasta el Calvario. La cruz es un tesoro, es un regalo, una bendición, pero el regalo viene envuelto muchas veces en papel de periódico, como los regalos que le dábamos a la mamá el día de la madre. No parece un regalo, parece una bola de papel rancio. Los discípulos no se atrevían a preguntar a Jesús por la pasión. Y yo tampoco. Porque no es fácil. Pero cuando a veces se habla de un nuevo impulso para la Iglesia, ¿qué más podemos hacer? A ver si inventamos algo nuevo que no se ha hecho antes. Mira, la Iglesia salió adelante con la sangre de los mártires, la oración de los santos. Y así va a ser siempre. Todavía hoy tenemos mártires en algunos países, pero los mártires más abundantes están aquí, en una cama, en un hospital, en una silla de ruedas, sufriendo en silencio. La mayoría de los mártires de la Iglesia ya no cargan una cruz de madera, ahora van arrastrando un gotero, sus cuerpos flagelados por una esclerosis que los van consumiendo despacito. Los mártires que la Iglesia necesita tanto están conectados a una máquina de diálisis, recibiendo trasplantes, transfusiones, quimioterapias, insulina en inyecciones. Los mártires de la Iglesia son niños con parálisis cerebral, jóvenes con leucemias, pacientes con depresión, esquizofrenias, Parkinson's y Alzheimer's, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes. Ese es el tesoro de la Iglesia, es la mina de uranio enriquecido que le da energía a la Iglesia y sin ellos no somos nada. ¿Cuánto necesitamos a los enfermos? Sin la cruz no hay cristianismo. Y si Dios tuviera un plan mejor para salvar almas, lo usaría. Dios quiere salvar a todos, pero las almas son tan caras y solo se salvan con la cruz. La cruz llevada con garbo, no con resignación. Pedro falleció en enero del año pasado. Un obispo y más de 30 sacerdotes celebrábamos aquella misa, abarrotada. El funeral de un chico de 21 años que podía haber hecho grandes cosas si hubiera vivido 90. Pero nunca hubiera podido hacer más cosas que lo que hizo en 21 años, aceptando aquella cruz que Dios le daba. En aquella iglesia había cientos de todos los colores, cristianos y no cristianos, médicos en su bata blanca, enfermeras de azul y verde, otros jóvenes con cáncer, en sillas de ruedas. Cientos de vidas que Pedro tocó y transformó con la suya. El último día que le vi, fuimos a verle con un grupo de jóvenes, y él quería estar con cada uno a solas, para despedirse, porque sabíamos que era la última vez que nos veíamos. Uno de esos jóvenes que vino conmigo tenía 15 años, y nos contó cómo en un momento dado Pedro le preguntó, ¿eres feliz? Y el chaval le contestó, sí. ¿Y tú, Pedro? A Pedro le quedaban días de vida. Llevaba 3 años de quimioterapias, tratamientos, noches en vela, dolores y hospitales. Y cuando el chaval le preguntó, ¿y tú, Pedro, tú eres feliz? Pedro le sonrió y le dijo, no he sido más feliz en toda mi vida. Yo tengo aquí su foto, siempre delante de mí en mi habitación, sonriente, y cuando me agoto, le hablo y le pido que me ayude.
Y me acuerdo de unas palabras que me dijo un día, y me las apunté. Father, siempre me llamaba Father. Father, si hemos dado la vida, ¿cómo no vamos a dar la muerte? Vamos a darlo todo. Que quedarse a medio camino sería una chapuza. Hasta la cumbre del Calvario, Father. Madre mía, a ti te veo allí, al pie de la cruz. Y de la misma manera que no te separaste de tu hijo crucificado, no te separas ni un segundo de cada hija, de cada hijo tuyo enfermo, que es un tesoro en la iglesia, en la cima del Calvario, dándolo todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.